Continuar con Nicolás Dovskin, es licenciado en Economía y en Ciencia Política, magíster en Historia Económica y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET, miembro de la Sociedad de Economía Crítica y del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, coordinador de la licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús. Hola, ahí me escuchan. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho la invitación a la Cámara y a la Comisión. Pequeña digresión personal. Yo hice mi tesis de doctorado estudiando las taquigráficas de esta Cámara y en los debates sobre la reforma jubilatoria. Es un honor estar aquí opinando en este lugar, participando en lo que en algún momento me ocupé de investigar en el pasado, así que en ese sentido agradezco la invitación. Pasamos una diapositiva. Me tomé el trabajo de leer los proyectos que se están discutiendo y de alguna forma los divido en tres grandes temas. No son tres tipos de proyectos separados, pero de alguna forma estos tres grandes temas aparecen en los proyectos, ¿no? La necesidad de recomponer haberes de forma relativamente urgente, una discusión sobre la habilidad de las moratorias y, en último lugar, en términos un poco más integrales, la redefinición de los parámetros del modelo contributivo vigente. Entiendo que todos estos puntos han sido ya abordados por colegas preopinantes. Vamos a tratar de ahondar en algunos de ellos. En primer lugar, lo primero, recomposición de haberes. Acá me tomé el trabajo de hacer un pequeño jueguito de datos, calculando cuánto es lo que se perdió, cuánto perdieron los jubilados desde comparado con noviembre del 23 hasta hoy, hasta abril del 25. Calculado de ARME, para que sea fácil la cuenta, lo que da es que un jubilado de la mínima, tomando como base el poder adquisitivo según el IPC, según el índice de precio al consumidor que publica el INDEC, han perdido aproximadamente $108. Es decir, cada jubilado perdió $108 acumuladamente desde noviembre del 23 hasta hoy. Eso es lo que ven en la línea naranja. Como se ve, hay una caída profunda en los primeros 4 o 5 meses y después se estabiliza, pero no deja de seguir una pendiente negativa. La causa de eso es principalmente el congelamiento en precios nominales del bono, ¿sí? Esto es lo que da. Ahora, si tomamos los datos del Ministerio de Salud y construimos un poco el jueguito que yo hice, un índice de precios basado en medicamentos, quiere decir cuántos medicamentos puede comprar un haber mínimo, y tomamos ese dato en dólares en vez de tomar el dato... quiere decir, si el poder adquisitivo lo medimos no en base al IPC, sino en base a lo que cuestan los remedios, la caída es mucho mayor. Si es una caída que llega ahí, en la pantalla no se ve, pero $228, quiere decir más que duplica la caída que ha habido. Esa es la línea azul y tiene un movimiento diferente. Quiere decir, la caída se da profunda más fuertemente en los últimos meses, en el último año, en los últimos meses. Esto es construido sobre datos del propio Ministerio de Salud que están disponibles y que se puede seguir profundizando este tipo de metodología. Esto no tiene en cuenta la reducción de la cobertura de medicamentos gratuitos de PAMI. Quiere decir, esta caída en el poder adquisitivo de las personas y sobre todo de los jubilados sobre la base de medicamentos sería válida así como está si el PAMI hubiera mantenido sus prestaciones. Si encima el PAMI redujo sus prestaciones, la caída en el poder adquisitivo es mucho mayor. Con lo cual, si medimos en términos de medicamentos, vemos que la recomposición de haberes, ¿sí?, se vuelve urgente. Cada jubilado medido en medicamentos ha perdido a lo largo de este año y medio cerca de $228, ¿sí?, que podrían estar en sus bolsillos. Pasamos a la siguiente, podemos ver lo mismo medido en jubilaciones mínimas, no en dólares. Quiere decir cuántas jubilaciones mínimas se han perdido. Y lo que vemos es que medido en IPC se perdió un 36%, quiere decir un jubilado dejó de cobrar aproximadamente 10 días de jubilación, un tercio de un mes, pero si no hizo en medicamentos es 76%, es un 76% de un mes se perdió en este tiempo medido en medicamentos, sobre todo con una tendencia muy preocupante, porque como vemos la curva azul tiene una tendencia negativa mucho más grande, lo que da cuenta de una dificultad mucho mayor si medimos por precio de medicamentos. Dejo esto planteado, si quieren después les comparto la serie de datos para que puedan utilizar en la comisión. Simplemente es un ejercicio que puede profundizarse porque la verdad que los datos del Ministerio de Salud al respecto son muy buenos, ¿sí? Son datos que se inauguraron en el gobierno anterior y se siguen en y son una serie que es muy valiosa para hacer este análisis. Vamos al segundo punto, pasamos de diapositiva, que tiene con las laboratorias. Y acá me pongo un poco más teórico, se quiere, menos simplemente descriptivo. En algunos trabajos he publicado la idea de las moratorias como una ficción contributivista, algo que está mal pero que funciona. 59% de los beneficiarios del CIPA y 72% de las altas de los últimos 2 años son por moratoria.
¿Sí? Estos datos ya son conocidos. Yo me ocupé de estudiar la historia de las moratorias. Y sobre todo la historia de las moratorias recientes. Pasa que me da un poco de vergüenza compartirlo aquí con gente que ha sido protagonista de ellas, pero lo cierto es que si uno ve la moratoria del 2005, lo que va a encontrar es que esa moratoria fue lanzada como un proyecto muy fiscalista. No se planteó ningún tipo de propuesta integral. De hecho, el nombre Plan Nacional de Inclusión Previsional que se le dio después, se le dio un par de años más tarde. ¿Y por qué? Porque fue exitosa. Porque fue una moratoria que al participar de la ficción contributivista lo que hizo fue permitir que la gente se anote. Porque antes de eso, en el contexto de la emergencia del 2001, lo que teníamos fueron muchos intentos de apertura de pensiones no contributivas y otros planes, plan mayores dentro del plan familias, líneas para adultos mayores en el marco del plan jefas y jefes de hogar, en el gran marco de planes sociales que no fueron aceptadas por los propios beneficiarios que estaban acostumbrados a la lógica contributiva que las moratorias permitió. Por eso, las moratorias funcionan, porque no solamente generan beneficios, generan la protección, que puede ser insuficiente, pero generan la cobertura, sino que aparte generan la aceptación de quienes participan en ella, que es una dimensión que hay que tener en cuenta cuando uno lanza cualquier tipo de política. Pensemos que hoy en día la PUAM tiene el 6% de beneficiarios respecto de la moratoria. Entonces, pensar en el reemplazo de la moratoria por la PUAM implica una gran cantidad de gente que va a participar de un plan con el que quizás no están adecuados, no están de acuerdo, no están conformes con ello. Ahora, esta dimensión de la aceptación social, esta dimensión de la legitimidad social de las políticas y cómo funciona la ficción contributivista de la moratoria, creo que tiene mucho que ver con algo que curiosamente acá han compartido el abogado Trócoli y los representantes de las asociaciones de jubilados, que es el compartir la noción contributivista de la seguridad social. Una noción, curiosamente, porque dicen cosas muy distintas, han dicho cosas muy diferentes, pero comparten la noción contributivista que tenemos muy incorporada en el sentido común, la idea de que la plata de los jubilados, la idea de que se apunta a que el modelo vigente es un modelo de reparto intergeneracional, cuando lo cierto es que el sistema argentino hace rato ha dejado de funcionar así. Y lo que tenemos es que la moratoria ha sido, y esto tiene que quedar muy claro, la herramienta más eficaz para reducir la pobreza en adultos mayores en los últimos 20 años. Si no hubiera habido moratorias, la pobreza en adultos mayores sería el triple de lo que es hoy. Entonces, sin tener ese dato no podemos discutir mucho más. Ahora bien, ¿son las moratorias la solución? Claramente no, justamente por lo que voy a decir en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con la definición del modelo, con los parámetros no contributivos. La ficción contributivista puede funcionar, pero funciona como ficción. El sistema ya es semicontributivo. ¿Sí? Ya lo es por los ingresos y por los gastos. Por los ingresos, por los recursos tributarios, ¿sí? Diego Bocio lo mencionó con mucho más detalle recién respecto a cuáles son diferentes fuentes de financiamiento que tiene el sistema. Pero por los gastos, no solamente la moratoria de la PUAM. Pensemos en monotributo, no el social, el común. Categoría A, se pagan 11.000 pesos al CIPA. Eso es un 3% de la jubilación mínima con bono. ¿Qué jubilación contributiva estamos hablando allá? Así, ¿no? Si se aporta el 3%, si cada mes un monotributista categoría A paga el 3% de la jubilación mínima con bono. Eso no es ningún sistema contributivo en los hechos concretos, no se está financiando nada. El monotributo funciona como un mecanismo de semiformalización, de un tipo de registro de actividad que en muchos casos es utilizado como forma de trabajo un trabajo asalariado encubierto, y en eso el principal empleador que utiliza el monotributo como ese mecanismo es el propio Estado, y eso hay que decirlo, incluso el Poder Legislativo, vale la pena decirlo. Entonces, cuando hablamos de los monotributistas, cuando hablamos de las casas particulares, imagino que muchas personas acá tendrán una persona trabajando en su casa, y yo espero, supongo que sí, que la mayoría lo tienen registradas esas personas, por supuesto como corresponde. El aporte que se hace todos los meses obviamente no alcanza para pagar una jubilación mínima bajo ningún cálculo actuarial posible. Lo que estamos hablando del mecanismo de registro es un mecanismo de formalización, es un mecanismo que da seguridad en un montón de cosas, pero en los hechos, los monotributistas, en los hechos, las trabajadoras de casas particulares, que en su mayoría son mujeres, los moratorios, la PUAM, todo entra bajo el gran paraguas que se llama semicontributivo. Con lo cual, en realidad, lo que tenemos que pensar es que el sistema contributivo no existe. Existe solamente una ficción, se legitima sobre la base de una ficción, y es esa descoordinación entre la ficción contributivista que se repite todo el tiempo y una realidad que no lo es, lo que nos lleva a tener estas discusiones, estos debates respecto de ineficiencias e injusticias como han planteado mis colegas. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las causas de todo esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, ya se ha dicho. El desempleo, la informalidad. Con el desempleo yo soy un poco más crítico. Pienso que el alto desempleo en Argentina desapareció. Y desapareció por las malas. Quiero decir, tenemos una tendencia en los últimos 20 años a
a que el desempleo alto que tuvimos en los 90 no va a volver, pero no va a volver no por las buenas, sino por las malas, porque tenemos una tendencia a una precarización tan grande del mercado de trabajo que el alto desempleo es un lujo que no nos podemos dar. El alto desempleo es un lujo que está en sociedades que tienen... Digo, para ser desempleado tenés que tener una de estas tres condiciones. O un Estado que te sostenga con un seguro de paro, cosa Argentina nunca tuvo de forma sistemática. O tener una familia que te sostenga durante un tiempo, cosa que en muchos casos es muy difícil. O tener un empleo previo que te permita sostenerte con indemnización o ahorros previos, que explican gran parte el desempleo masivo en los 90, como resultado de los grandes despidos. Ahora, eso no está pasando. Ahora, la causa de todo esto tiene que ver con cuestiones de heterogeneidad productiva según sectores y según tamaños de empresas. Quiero decir, la gran tendencia mundial en el último tiempo, y sobre todo en países de ingresos medios como el nuestro, tiene que ver con la gran desigualdad y la gran heterogeneidad. Paso a la última es la última, disculpa. Frente a esto, lo que plantea la economía ortodoxa es que lo que hay que hacer es combatir la informalidad con incentivos correctos. La reforma laboral, bajar los costos. Bueno, esto se ha probado empíricamente. En el empírico hay bastantes discusiones, pero en líneas generales diría que la experiencia argentina en particular es bastante contraria respecto de esto. A que la solución venga por el lado de bajar los costos laborales para que eso fomente la formalidad y que entonces se resuelvan las cuentas. Ahora, la respuesta heterodoxa tradicional también está equivocada porque suele enfatizar en recuperar las condiciones productivas, en volver a la sociedad de pleno empleo que teníamos hace 70 años, y permítame decirles como historiador económico que tampoco fue tan así en los años 70, y tampoco es que había pleno empleo. Ahora, ¿cuál es la respuesta que tenemos que plantear? A mi opinión, abandonar la fantasía contributiva, reconocer que estamos viviendo una situación de un crecimiento tendencial de la desigualdad que nos hace imposible apuntar a una sociedad en la que se construya sobre estos parámetros unas jubilaciones que se autofinancien. No es posible autofinanciar ningún sistema. Entonces, si no es posible autofinanciar ningún sistema, pero estamos atados a la ficción contributivista como su mecanismo legitimador, vamos a tener recurrentemente estos problemas. Y respondiendo un poco a la pregunta que hacía Trócoli respecto de si alguna mujer acá piensa jugar 60 años, respecto a la cuestión de la edad, digo, posiblemente en este ámbito no ninguna te diga que sí, pero anda a otros lugares y te van a decir que van a decir lo contrario. Porque justamente lo que estamos hablando es una gran desigualdad. Y en el debate de la edad es un punto fundamental. Porque es tal el crecimiento de la desigualdad de tareas, que hay profesiones en las cuales a los 60, 65 estamos en el momento de mayor productividad, ¿sí? Y hay otras profesiones en las cuales a los 60, 65 no se puede trabajar más por los daños que ha ocasionado ese trabajo sobre las condiciones físicas y psíquicas. Entonces, esa realidad, si la cruzamos por género, si cruzamos por cuestiones de cuidados, si cruzamos por un montón de cosas, nos llevan a entender que tenemos que abandonar las hipocresías sistémicas a las que estamos acostumbrados. Vivimos permanentemente bajo la hipocresía del contributivismo, repetido como un mantra, como algo que está por todos lados, que nos impide pensar de forma profunda. Una reforma profunda es una reforma integral, que es una reforma que tiene que plantear necesariamente la imposibilidad de que haya un sistema contributivo posible. Y si el sistema no va a ser contributivo, quiere decir, si vamos a pensar claramente que tiene que haber otra fuente de financiamiento, que tenemos que discutir conjuntamente con una reforma jubilatoria y una reforma tributaria. Es imposible hacerlo de forma separada, porque claramente tenemos que pensar en conjunto el sistema tributario y el sistema previsional como parte de los mecanismos de redistribución del ingreso a cargo del Estado, entendiendo justamente que vivimos en un capitalismo cada vez más desigual, en una sociedad cada vez más desigual, donde combatir esa desigualdad, combatir sus fuentes es cada vez más difícil. Desde el Estado quizás no podemos combatir mucho sus fuentes, pero podemos combatir sus consecuencias, sus efectos, y entonces pensar en resoluciones integrales que tengan en cuenta estos datos me parece que es algo fundamental. Pido perdón por la extensión, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Nicolás. Después, obviamente, te vamos a pedir esas filminas. Por supuesto.